Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí, buenas tardes para todos. Espero que estén todos bien. Vengo recién llegando del trabajo, así que voy a estar ahí mirando mientras. Hoy tenemos pruebas. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes, señorita. Bien, gracias a Dios. ¿Con Con mucho ánimo para frío. la prueba? ¿Con ánimo Súper, para la con prueba? ánimo. Ah, qué bien, me Sí, parece. sí. Bueno. Eso es importante. Sí, porque hoy día les toca prueba. Ya, Señorita vamos a comenzar. Jessica, disculpe, como ¿Mm? yo acabo de llegar, voy a almorzar recién, así que voy a estar mientras de oyente, no voy a opinar nada. Por ese motivo, hasta que termine, por favor. Bueno, ya. Ya, gracias. Profesora, buenas tardes. Buenas tardes. Manuel Ormazábal por acá. Profesora, quería conversar con usted. No sé si puede ser al término de la clase o en el break, no sé, pero para que me dé unos minutitos para hablar con usted. Usted me dice, Eh, sí, es de del tema de la materia. sí. Ah, ya. Sí, no, pregúnteme al tiro. No, 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 pero que es algo privado, entonces por eso que Ah, entonces hábleme mejor a mi WhatsApp. ya, ¿Ya? perfecto. Ah, ya, ya. Ok, ya. Entonces, vamos a ver. Bueno, vimos el contrato de compraventa, la promesa de compraventa, también hemos visto, ¿cierto?, la carta oferta. ¿Ya? ¿Alguien se acuerda de lo que era la carta oferta? De aquí, de aquí hacia adelante va a entrar la prueba, así que para hacer un repaso. ¿Qué sería entonces la carta oferta? ¿Cuál es el objetivo de la carta oferta? ¿Qué Señorita, no sería es en lo mismo que sí? está preguntando usted la promesa de compraventa con la carta oferta, son cosas distintas. Claro, son cosas distintas. Ya, a ver.
Porque acá dice que la carta oferta, la oferta de contrato, ¿ya? Porque una oferta de contrato es una propuesta, ¿ya? Que puede ser esta propuesta verbal o escrita de un negocio, ¿ya? En el corretaje de propiedades. Es una proposición, se propone celebrar este contrato de compra-venta o de arrendamiento, ¿ya? Entonces, la otra vez cuando yo les dije, les expliqué, ¿cierto?, qué es lo que era la naturaleza jurídica. Por ejemplo, ¿cuál es la naturaleza jurídica del contrato de compra-venta? La naturaleza jurídica significa lo que es en sí. ¿Qué es la compra-venta? ¿Qué vendría siendo la compra-venta? ¿Un contrato? Un contrato, exactamente, ¿cierto? Esa sería la naturaleza jurídica de la compra-venta. Entonces, cuando usted le pregunte cuál es la naturaleza jurídica, por ejemplo, de la compra-venta, ustedes dicen que es un contrato. Entonces, si nosotros preguntamos cuál es la naturaleza jurídica de la carta oferta, ¿qué vendría siendo? Porque dice, la oferta de contrato es la propuesta verbal o escrita de un negocio. ¿Qué vendría siendo entonces? Una propuesta. Es una propuesta, exactamente, ¿ya? Entonces, cuando le pregunten cuál es la naturaleza jurídica de la carta oferta, es una propuesta, que puede ser verbal o puede ser escrita de un negocio en este caso del corretaje de propiedades. Ya es una proposición, ¿cierto?, de celebrar un contrato de compra-venta o de arriendo. Ya que va a actuar como intermediario, como nosotros sabemos, ¿cierto?, el corredor de propiedades. Ya, entonces, si el contrato es de compra-venta de bienes raíces, aceptada la oferta, no queda perfeccionado en el contrato, puesto que es menester la solemnidad de la escritura pública. Entonces, también es importante saber, ¿cierto?, cuál es la solemnidad con la cual tiene que constar, ¿cierto?, este contrato de compra-venta de un bien inmueble. ¿Cómo se tiene que hacer un contrato, la solemnidad de un contrato de un bien raíz, de un bien inmueble? Ante notario. Claro, ¿cierto? Claro, tiene que ser por escritura pública, ¿cierto? Ante este funcionario competente que es el notario. ¿En qué lugar? En la notaría. Ya, entonces es importante manejar estos términos. Por esta razón, dice, si no se celebra inmediatamente el contrato, se acostumbra a hacer un cierre de negocio o una promesa de compra-venta. Ya, como nosotros sabemos, ¿cierto?, también podemos hacer esta promesa de compra-venta. ¿Y de qué trata la promesa de compra-venta? ¿A qué se refiere? ¿Qué se estipula ahí? Se estipulan todas las cosas que hemos acordado con el comprador o vendedor del inmueble. Ya, ¿y qué sería lo importante en esta promesa de compra-venta? Que tenemos que dejar especificado, que tenemos que especificar. Es una promesa preliminar a la venta en sí ¿Ya? y se dejan Y especificados los montos, al dueño, a quién se le va a vender, la fecha, todo eso, ¿no? sí, A ver, Todo, es un contrato, disculpa, es un contrato de compraventa que se establecen las condiciones del inmueble y que se le transfiere también la propiedad del inmueble. ya, pero por ejemplo, si estamos hablando de promesa de compra-venta, ¿es lo mismo promesa de compra-venta que un contrato de compra-venta? No, ¿Y cuál sería la diferencia? es que en la promesa de compra-venta el cliente está viendo la posibilidad de adquirir ese inmueble, ¿ya? En el contrato tiene que decir la dirección, dónde está ubicado, el valor, el nombre, el RUT, la dirección de él, etcétera. Me parece que la promesa es un documento no legal. Esa es la diferencia, ¿o no? Es legal igual.
También es legal porque acuérdense que en la promesa de compra-venta podemos poner estipulaciones si no se celebra por uno de los contratantes lo pactado. Estaría incumpliendo, ¿cierto?, esta promesa de celebrar un contrato. Porque aquí se promete que se va a hacer un contrato. Entonces, lo más importante que tiene que establecerse en esta promesa de compra-venta, ¿qué sería? Fechas. Claro, ¿cierto? El plazo que nosotros vamos a celebrar este contrato de compra-venta, el plazo o la condición, ¿ya? Por ejemplo, la condición sería cuando se apruebe el crédito hipotecario, se firma este contrato de compra-venta. O, por ejemplo, en un plazo de 3 meses o 6 meses se va a realizar la celebración del contrato de compra-venta. Entonces, esto es importante en la promesa de compra-venta. Nosotros se va a estipular, ¿cierto?, cuándo se va a realizar la celebración de este contrato, ¿ya? Porque si no ponemos un plazo, estaría en riesgo de cuándo se entrega la propiedad, porque podríamos estipular también que la propiedad se va a entregar una vez que se celebre este contrato de compra-venta, ¿ya? Porque generalmente estas promesas de compra-venta se realizan para asegurar este negocio, ¿ya? Para que esta propiedad, ¿cierto?, salga del mercado. Y también se le da un anticipo, ¿cierto? En este caso, la persona que quiere comprar puede dejar un anticipo, ¿cierto? Puede dejar un pie, puede decir, ya, la propiedad vale 80 millones, yo voy a dejar un pie de 20 millones y lo otro cuando se apruebe el crédito hipotecario o en 3 meses más. Paga la diferencia, ¿ya? Entonces, eso es importante en la promesa de compra-venta, que no es lo mismo, ¿cierto?, una promesa de compra-venta que una carta, ¿cierto?, de oferta o un contrato en sí de compra-venta. Hay diferencias. ¿Ya? Ya, porque habíamos dicho, ¿cierto?, que esta carta de oferta es una propuesta. ¿Ya? La compra-venta es un contrato. ¿Ya? Y la promesa de compra-venta, ¿qué sería? ¿Qué es? Que el comprador se va a comprometer en un detallado límite de tiempo a comprar el inmueble. Claro. Ya, entonces dice, por esta razón, si no se celebra inmediatamente el contrato, se acostumbra a hacer el cierre de negocio o una promesa de compra-venta. ¿Ya? Se puede cerrar, ¿cierto?, el negocio con una promesa de compra-venta. ¿Para qué vamos a hacer esta promesa de compra-venta? Para que esta propiedad salga del mercado y así asegurar tanto el comprador como el vendedor, que queden aseguradas las partes, ¿cierto? Y va Profesora, a ser ¿la por escrito. promesa de compra también sería un contrato entonces? Sí, también es un contrato. Ah, gracias. Exactamente. ¿Ya? Si en el cambio el contrato propuesto es la venta, ¿cierto?, un arrendamiento de esto o de inmuebles, al aceptarse la oferta, queda perfeccionado el contrato. Por su naturaleza es consensual y requiere solo el acuerdo de las partes. Ya en el caso de el contrato de arriendo es de manera consensual. ¿Ya? Consensual significa con el acuerdo de las partes. Ya no así, ¿cierto? Cuando hablamos del contrato de compra-venta de un bien inmueble, tiene que cumplir con las solemnidades, ¿cierto?, de acuerdo a la ley, ¿cierto?, por escritura pública y por el funcionario competente. El Código de Comercio regula prolijamente la formación del consentimiento. Hay alguien que tiene el audio. No, es otra persona. Y la Cecia si quiere ir porque damos los cuatro. Ahí sí. Ya, entonces habíamos dicho que el Código de Comercio regula prolijamente la formación del consentimiento en los contratos.
mediante la oferta y la aceptación. Ya esto lo va a regir el Código de Comercio en cuanto a la oferta y la aceptación. Ahí se formaría el consentimiento. Ya hay el derecho a retractarse si la obligación o a indemnizar los perjuicios por la parte que se retracta. ¿Ya? Entonces también en el caso que alguna de las partes se retracta, ¿cierto?, tiene la obligación de indemnizar estos daños y perjuicios, ya que van a salir estipulados, ¿cierto?, en los contratos que nosotros vamos a realizar. Ya vimos también, ¿cierto?, la oferta verbal, la propuesta escrita, el arrepentimiento, ¿ya? Entonces, para la oferta verbal, para la propuesta verbal de un negocio, que se imponga al proponente la respectiva obligación. Se requiere que sea aceptada en el acto de ser conocida por la persona a quien se dirige. No mediando tal aceptación, queda el proponente, ¿cierto?, libre de todo compromiso. En el caso de aquí estamos hablando de la oferta verbal. ¿Ya? Entonces, si no media esta aceptación, el proponente queda libre de todo compromiso, pero en el caso de la oferta verbal. ¿Ya? Entonces después tenemos la propuesta escrita. La propuesta escrita debe ser aceptada o rechazada dentro de las 24 horas. Si la persona a quien está dirigida residiera en el mismo lugar que el proponente o a vuelta de correo, si estuviere en otro diverso. Vencidos los plazos indicados, la propuesta se tendrá por no hecha aun cuando hubiere sido aceptada. En el caso de la aceptación, es temporánea, el proponente será obligado, bajo la responsabilidad de los daños y perjuicios, a dar pronto avisos de su retractación. ¿Ya? Entonces, en el caso de la propuesta que es escrita, deberá ser aceptada o rechazada dentro de estas 24 horas. ¿Ya? Entonces, y si la aceptación es temporánea, o sea, que sea fuera de plazo, el proponente será obligado a cumplir, ¿cierto?, con la responsabilidad de los daños y perjuicios que subsisten acá. ¿Ya? Entonces, eso es importante, ¿cierto?, de las propuestas o de las ofertas cuando son verbales o cuando son escritas. ¿Por qué sería importante? ¿Para quién sería importante que fueran por escrita o que fueran verbales? ¿Qué piensan ustedes? Para mi opinión, yo prefiero que sea por escrito, ¿Ya? ¿Por qué? porque así me da más seguridad del trato que estoy haciendo de la venta. Claro, Las palabras se las lleva el viento. Si es por escrito, usted tiene como un respaldo legal en el caso de que no se lleguen a concretar las partes y puede demandar o pedir el pago. claro. ¿Cierto? Las responsabilidades que tenga en este contrato, los daños y perjuicios. Ujú. De ahí, en el caso del arrepentimiento, el proponente puede arrepentirse en un tiempo intermedio entre el envío de la propuesta y la aceptación. Acuérdense que, bueno, nosotros vimos ya cómo se forma el consentimiento con la oferta y la aceptación. Ya ahí se va a formar este consentimiento de las partes, ¿cierto? Salvo que al hacerla se hubiera comprometido a esperar la contestación o a no disponer del objeto del contrato, sino después de desechada o de transcurrido un determinado plazo. La retractación, ¿cierto?, introspectiva impone al proponente la obligación de indemnizar los gastos que la persona a quien fue encaminada la oferta que hubiera hecho y los daños y perjuicios que hubieran sufrido. Ya también es importante, ¿cierto?, en el caso de el arrepentimiento, la retractación tiene que ser dentro de los plazos que corresponden. El proponente podrá exonerarse de la obligación de indemnizar el cumplimiento del contrato propuesto. ¿Cuáles son los efectos de esta contestación? Dada la contestación, si en ella se aprobare pura y simplemente la propuesta, pura y simplemente significa que va a tener efecto inmediato. El contrato quedará en el acto perfeccionado y se producirán todos sus efectos legales. ¿Ya? Entonces, esos son los efectos de la contestación. Entonces, dada la contestación, si en ella se aprobare pura y simple
como les dije yo, ¿cierto? Que va a producir su efecto inmediatamente, el contrato quedará perfeccionado en este acto. ¿Ya? Y va a producir todos los efectos legales. Al no ser que antes de darse la respuesta ocurra la retractación, muerte o incapacidad legal de este proponente. ¿Ya? Entonces aquí tenemos las excepciones, ¿cierto? Que puede darse, ¿cierto? Que ocurra, que se retracte o por la muerte o por la incapacidad legal de este proponente. ¿Ya? Y nosotros, ¿se acuerdan que también vimos quién eran los incapaces absolutos y quién eran los incapaces relativos, que son importantes en todos estos contratos? ¿Quiénes eran los incapaces absolutos y los incapaces relativos? Los Lo incapaces absolutos son los sordos mudos, em, Los y los interdictos, relativos, los ludópatas, y no me acuerdo lo otro. los menores de edad, los infantes. Menores de edad infantes. Sí. Ya. Los incapaces absolutos son las personas enfermas mentales. Ya. Tercera edad con demencia Los senil. sordomudos cuando no se pueden dar a entender. Y creo que un menor había. Ya, y esos son los absolutos. Y los incapaces, ¿cómo se llama? Ayúdenme, Relativo. compañeras, por favor. Ayúdenle a la compañera. Relativo. Gracias. Sí, pues. Y para Los toda la clase. ludópatas, Relativo son ahí lo que nombró la prima. Por ejemplo, las personas ludópatas, que tienen un nombre los eso, interdictos, que alcohólicas también, los menores de edad de 7 o 16 años, algo así. Los relativos Siempre son me menores, confundo con él. los relativos son menores de 18 años y los interdictos ludópatas. Ya. Eso. Entonces, ya, Gracias. los incapaces absolutos son los dementes, los sordos o sordos mudos que no se pueden dar a entender. ¿Ya? Y tenemos en el caso también de los infantes, ¿ya? Porque ahí también hay un orden, ¿cierto? De las edades que yo les dije, de 0 a 7 años De 0 a van a 7 ser años. infantes, claro. De 7 a De, 12 impúberes y de 7 a claro, 14 de era 7 a 12, porque hay que diferenciar las mujeres con los hombres. ¿Ya? En el caso de las mujeres, de 7 a 12, impúberes. En el caso de los hombres, de 7 a 14, ¿cierto? Van a ser impúberes. Y los menores adultos después siguen, en el caso de las mujeres, de 12 a 18 y de los hombres de 14 a 18. ¿Ya? Están en ese orden. Entonces los incapaces absolutos van a ser los infantes, los de 0 a 7 años. ¿Ya? Esos son los incapaces absolutos, los dementes, los sordos, sordos mudos que no se pueden dar a entender, ¿cierto? Y los infantes, que son los más pequeñitos. Y después tienen los incapaces relativos, que son los menores adultos, ya en el caso de las mujeres, de 12 a 18, y en el caso de los hombres, de 14 a 18 años. ¿Ya? Y los interdictos bajo de este decreto de interdicción, de administrar lo suyo, ¿ya? Porque tiene que estar este decreto de interdicción, ¿ya? Entonces es importante saber esto, ¿cierto? En las capacidades. De ahí Y quiénes los son incapaces, ludópatas, quiénes son capaces relativos. Están en los interdictos. Ellos serían interdictos, pero tienen que ser bajo este decreto de interdicción. ¿Ya? Se tiene que decretar realizar este decreto. ¿Ya? el decreto Porque se hace ese se hace decreto, a través del tribunal. sí, y con profe, un informe médico. Claro. pero en este caso si nos toca, por ejemplo, un cliente que es ludópata y uno la atiende, porque hay muchos que son así, y uno les hace el contrato y todo, pero no sabe qué es ludópata, ¿qué pasa en ese caso? No, en ese caso la familia tiene que hacer ese trámite de declararlo como ludópata. ¿Ya? Mm, Que tiene que ser bajo este decreto de interdicción, de administrar lo suyo. Porque usted, por ejemplo, en el caso no van a saber esto, ¿ya?
Pero, por ejemplo, ¿esto dónde saldría? ¿Este registro dónde ustedes creen que sale? Estos decretos de interdicción. Yo creo que sale en los tribunales de familia. Ya, pero por ejemplo, si yo estoy haciendo un contrato y yo para hacer este contrato, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Qué les digo siempre yo? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuál es la información que tenemos que tener? Carne de identidad, el RUT del comprador. Ya, pero ustedes, en este caso, como corredores, si quieren vender una propiedad, ¿qué van a hacer? La historia Ah, de la tenemos que propiedad, la sacar historia de los dueños. sí, Claro, exacto. ¿cierto? Van a hacer un estudio de título, ¿ya? Y en este estudio de título sale toda la historia, ¿cierto?, de este bien raíz, y ahí salen las inscripciones, ¿ya? Cuando una persona está declarada interdicto, sale esta información, ¿ya? Entonces, por eso son tan importantes los estudios de título, ¿ya? Porque sale el decreto de interdicción. ¿Ya? Entonces, en este caso, esta persona no va a poder vender porque no puede administrar lo suyo, ¿ya? Acá dice, profesora, dice que en el conservador de bienes raíces los interdictos están dentro del certificado de hipotecas y gravámenes. Sí, están en los Ahí gravámenes. Ahí ahí los sale el ponen, decreto de interdicción, sí. ahí los ponen. Sí, entonces por eso uno, cuando hace el estudio de título, ¿cierto? ¿Qué va a sacar? Certificado de dominio vigente, ¿cierto? ¿Para qué? Voy a sacar el certificado de dominio vigente. ¿Qué me Sí, permite a mí el certificado de dominio vigente? saber Saber quién es el quién es dueño. el dueño de la propiedad ¿Quién es actual. el ¿Quién es dueño? el dueño actual, ¿cierto? De esta propiedad. Certificado de hipoteca y gravámenes que voy a sacar, ¿qué me va a permitir ver ahí? Si tiene interdicción, algo que impida la celebración de la compra-venta. Claro, ¿cierto? Van a salir la hipoteca, si la propiedad está en hipoteca y si hay gravámenes, ¿ya? Si hay interdicciones, todo lo que sea gravámenes sale ahí. ¿Ya? Certificados de litigio pendiente, si hay un litigio pendiente, y la historia de esta propiedad que generalmente son los 10 años para ver el tema de Hacia la atrás, prescripción. ¿cierto? Ahora, Claro, hacia atrás, señorita, para ver el tema de la prescripción. Sí. muchas veces, disculpe, muchas veces las personas cuando son ludópatas o tienen cualquier tipo de adicción, ellos a veces no se hacen ver por médico. No llegan a solicitar un médico o muchas veces la familia no se quiere hacer cargo de eso. Ahora, ¿cómo se puede comprobar? Aparte del inicio del proceso judicial, porque al ser judicial tiene que ir acompañada con documentos que acrediten la condición de la persona a ser Claro, interdicta. Y si no lo hace la familia, y que la- justo necesitan la firma de él. claro, pero ahí, por ejemplo, en este caso, estas personas cuando dicen que no puede administrar lo suyo, uno tiene que realizarlos con fundamento. Entonces, ¿cuáles serían los fundamentos para justificar yo que una persona es ludópata? ¿Cómo creen ustedes que podría yo fundamentar o justificar que esta persona es ludópata? ¿A través de qué? Con ¿De un qué medios de certificado prueba? médico. Un informe médico y discapacidad. ¿Ya? Ya podría Así ser como se cierto un identifica informe médico. ¿Qué otra cosa podría ser? eh, Testigo. Puede ser testigo. Puede ser testigo, sí. la misma familia, que a veces la familia, bueno, hay distintos tipos de casos. Pero yo encuentro Claro, que es no difícil se me saber entiende si qué es. dicen. Porque ya, yo la otra vez me llamó una persona por un tema. Me dice que su hermana ella sabía que, bueno, que era ludópata. Entonces, ¿qué pasaba con ella? Que ella tenía tarjetas de crédito y la ocupó todas. Ocupó todas estas tarjetas de crédito, ¿cierto? No sé si iba a jugar al casino y tenía como 2 hijos. Entonces no le llevaba alimento a su hijo, pasaba todo el día en el casino y todas esas cosas. ¿Ya? Entonces, después le llegó orden de embargo a ella y todo eso. Y después, al final, como se vio tan en extremo, ahí recién optó por atenderse, ¿ya?
de tomar conciencia de eso, y lo otro que ahí tenía como testigo a su hijo. Ya tenía, por ejemplo, hechos que se podrían dar ya a los hijos, que esta persona estaba más endeudada de lo que podía, porque ni siquiera estaba trabajando. Entonces, esta plata tampoco ella la ocupaba en, a lo mejor, mantener su casa, en pagar los dividendos, mantener su casa, no, se la gastaba. Se la gastaba en el casino. Entonces, que la hermana empezó a reunir pruebas para que ella la declararan interdicta, ¿ya? Y no pudieran administrar lo suyo, ¿ya? Porque había un perjuicio hacia los hijos, ¿ya? Entonces también iban a tener que hacer un informe social, ¿cierto? No sé, podían pedir un informe de un asistente social o un informe a lo mejor que de los niños también en las condiciones que estaban, ¿ya? Que no cumplía tampoco, por ejemplo, con mandarle la lista de útiles, ni con el uniforme escolar que necesitaban los niños, ¿ya? Porque la plata que tenía se la gastaba en el casino. Y todas las tarjetas que tenía las ocupó, pero no para comprar cosas para la casa, ¿ya? Entonces ahí también es un perjuicio a la familia. Así que eso. Ya, pero en el caso, como habíamos dicho, ¿cierto? Esto sale, esta información la pueden buscar en el conservador de bienes raíces, en el certificado de hipoteca y gravamen. Pero en el caso de que ustedes no manejen, ahí no va a ser, por ejemplo, tema de ustedes si no está declarada esta persona como interdicta, porque ¿cómo podrían saber que es interdicta, que es ludópata? Sí. Porque ellos les pueden decir, no, yo quiero vender mi casa, y alguno más allá no va a poder saber si esta persona es ludópata o no, salvo por este decreto. ¿Ya? Ya, entonces, vimos los efectos, ¿cierto? Después tenemos el cierre del negocio, cómo se va a cerrar este negocio, que es un pacto escrito, Con la media fiesta. preliminar o probatorio de un contrato, en que las partes dejan constancia de los términos de este para la futura celebración, que se otorgan las garantías recíprocas para asegurarla. Ya como habíamos dicho, ¿cierto? El tema de la promesa de compraventa también es para asegurar, ¿cierto? Tanto al comprador como al vendedor, a las partes. Recibe la aplicación en la práctica la compraventa de un bien inmueble por la solemnidad, ya que habíamos dicho, ¿cierto? Que son por escritura pública, que no queda perfeccionado por el solo acuerdo de las partes, ¿ya? Entonces sabemos que tenemos que cumplir con estas solemnidades de acuerdo a la ley, ¿ya? Porque este contrato de compraventa de un bien inmueble no puede ser consensual, no puede ser acuerdo de las partes, ¿ya? Tiene que ser solemne. Ya, como habíamos visto, ¿cierto? Hay varias situaciones más, bueno, igual ahora se dan situaciones, pero menos, pero en la antigüedad valía este contrato que se hacía como de palabra con la gente, ¿ya? Para hacer compraventa, ¿cierto? De terreno, de casa. ¿Ya? Pero el tema es que después pasa el tiempo y llegan los herederos, ¿cierto? Y ustedes hacen una compra de palabras con esta persona que hicieron esta compra de palabras, después muere, ¿cierto? Y después llegan sus herederos. Ahí no van a poder decir, no, es que sabe que yo llegué a acuerdo con sus papás y ellos me vendieron. ¿Y qué tiene usted? ¿Qué título tiene usted? No, no tengo ninguno. Hacen un juicio precario y se acabó. Ya entonces eso es importante de este contrato de compra-venta de bien inmueble. Tiene que ser por escrito, ¿cierto? Y después, una vez que se realiza la celebración de este contrato de compra-venta, se tiene que inscribir en el conservador de bienes raíces. ¿Ya? ¿Y dónde se inscribe, por ejemplo, dónde se inscriben las propiedades? Puede ser en cualquier lugar o
¿Qué tengo que ver ahí yo para inscribir la propiedad, un bien raíz? ¿Qué sería importante? Conservador que le corresponda donde se está vendiendo la propiedad. Porque yo podría hacer, por ejemplo, si una propiedad está en Viña del Mar, yo realice este contrato de compra-venta en San Felipe. Si yo lo realizo el No, contrato de compra-venta en San Felipe, y después, ¿dónde tendría que inscribir la propiedad si la propiedad es de Viña? En Viña, es lo En que Viña, corresponda, ¿no? y puedo hacer este contrato de compra-venta en cualquier lugar o tengo que hacerlo en Viña. en Viña. Yo creo ¿De dónde que se puede ser en realizó? otro lugar porque yo tengo un caso en este minuto de una persona conocida y ella tuvo que viajar, en este minuto está en San Antonio, porque su casa aquí en Antofagasta la iban a rematar. Una amiga que es casada, de allá que es de San Antonio y justo estaba en Antofagasta, ella compró la casa en ese remate para ayudarla a ella. Ella no hace mucho fue al conservador de bienes raíces a buscar su título de dominio, su, y resulta que ahí se dio cuenta que la casa estaba a nombre de la amiga y que no podía hacer nada porque el marido tenía que firmar, ¿cierto? Entonces ella viajó ahora y está en San Antonio y y se supone que allá arreglaron todo. Pues le dieron tenía que hacer 2 trámites que se podían hacer allá que eran de notaría. Eso le dijeron aquí en el conservador en Antofagasta. No le he preguntado qué documentos son. Entonces ella después, ahora se viene ella con esos documentos firmados por parte de él. En este caso faltaba la firma del caballero, del esposo de la amiga. Es algo así. Por eso me cabe la duda y creo que sí se podría. No sé. Los contratos de compra-venta se pueden realizar en cualquier lugar, ¿ya? En cualquier ciudad, pero la inscripción de la propiedad tiene que ser en el lugar donde está esta propiedad, en ese conservador, ¿ya? Yo no puedo, por Ya, ejemplo, si sí, yo soy de Viña, yo no puedo inscribir la propiedad en San Felipe, no puedo, porque el conservador va a llevar la historia de ese bien raíz, ¿cierto? Pero donde él tiene de allá, jurisdicción, claro, de allá. ¿Ya? Pero el claro. contrato de compraventa yo lo puedo hacer en cualquier lugar, yo lo puedo realizar en San Felipe, hacemos el trámite, firmamos, ¿cierto? Y después este comprador se lleva la escritura y él la inscribe en el conservador donde está la propiedad, ¿ya? Pero pueden hacer las compraventas en cualquier lugar porque hay veces a lo mejor que les va a tocar un cliente que quiere vender una propiedad en el sur, ¿ya? Entonces ustedes, por ejemplo, ya si son de Santiago, hacen la compraventa en Santiago, se juntan las partes en Santiago y después el comprador se lleva sus papeles, ¿cierto? Del inmueble y lo inscribe en el conservador no sé, pues de Temuco, de donde esté la propiedad, ¿ya? Ya, Así que se puede gracias. hacer así. Muchas gracias. La compraventa Muchas se gracias. realiza en cualquier lugar, pero la inscripción tiene que ser en el lugar donde está esta propiedad, ¿ya? Ya. Y después vimos el tema, ¿cierto?, de esta promesa de compraventa. Ya, entonces, esta promesa de compraventa, como habíamos dicho, es un contrato. Ya, la promesa de compraventa es un contrato preliminar que se celebra entre el vendedor y el comprador de este inmueble, ¿cierto? En el caso de un departamento u otra propiedad. A través de este documento, ambas partes se comprometen a realizar la operación en una fecha futura establecida. Ya se tiene que dejar una fecha establecida, sujeta al cumplimiento o sujeta al cumplimiento de ciertas condiciones. Ya puede ser bajo plazo o bajo condición. Ya bajo plazo se va a celebrar este contrato de compra-venta, ¿cierto?, de este bien inmueble en 4 meses más. Bajo condición se aprueba en este crédito hipotecario, se hace la celebración de este contrato de compra-venta. Esta promesa actúa como un acuerdo formal que va a dar seguridad, ¿cierto?, a ambas partes y establece las pautas para la transacción final.
Es un contrato la compra-venta, o sea, la promesa de compra-venta es un contrato igual. Si no cumplen las partes lo pactado, yo puedo pedir que me indemnicen por estos daños y perjuicios que yo sufrí, ¿ya? Por todos los perjuicios que yo sufrí, puedo pedir que, ¿cierto?, me indemnicen. Así que es legal, ya en un instrumento legal porque es un contrato, ¿ya? Así que es importante también la promesa de compra-venta y hay veces que se dejan cláusulas ya en el cual se tienen que pagar multa por este incumplimiento, ya si alguna de las partes no cumple con lo pactado. ¿Cuál es la finalidad de una promesa de compra-venta? El principal objetivo de esta promesa de compra-venta es proporcionar seguridad, ¿cierto?, a ambas partes ya en esta transacción inmobiliaria que se va a producir. No es una práctica, como se dice, obligatoria. Una promesa de compra-venta es una práctica habitual que no contribuye en una forma significativa a garantizar la operación que se llevará a cabo en forma legal y transparente. Ya, entonces es importante esta promesa de compra-venta para que estas partes tengan una seguridad, ¿cierto? Una certeza jurídica, ¿cierto? Y una seguridad, ya que se va a llevar a cabo este contrato. ¿Sí? Porque ahí ambas partes, ¿cierto?, pueden sufrir perjuicios. Ya a lo mejor el vendedor, ¿cierto? Porque hay más de una persona interesada, ¿cierto? Y yo hago esta promesa con una persona, ¿cierto? Entonces eso a lo mejor posibles compradores ya después no van a estar, ¿ya? Y en el caso del comprador, también, ¿cierto? Que él quiere que aseguren esa propiedad. ¿Por qué? Porque le gustó, porque a lo mejor la quiere para un negocio, para diferentes objetivos que pueda tener él. Entonces, si alguna de las partes no cumple con esto, ¿cierto? Van a salir perjudicados. ¿Ya? Puede ser el vendedor que ahora después quiera vender su propiedad y resulta que ya no tiene esos posibles compradores. ¿Ya? Y en el caso, ¿cierto?, de este comprador, que a él le conviene comprar esta propiedad porque está bien ubicada y, ¿cierto?, la quiere para un negocio. ¿Ya? Entonces, por eso más que nada se hacen estas promesas de compra-venta para asegurar ya a las partes. Cuando están muy interesadas, ¿cierto?, se aseguran a las partes a través de esta promesa de compra-venta. O se hace directamente, ¿cierto?, la compra-venta. ¿En qué caso ustedes piensan que tendrían que hacer esta promesa de compra-venta? ¿O ustedes propondrían, ¿cierto?, que se haga esta promesa de compra-venta cuando? O si no, podría hacer la compra-venta directamente, pero ¿cuándo tendría que ser esta promesa de compra-venta? Cuando haya más de un interesado, Ya, Hay en situaciones que la propiedad también se arrienda y se arrienda con compromiso de compra para un tiempo más. también. ¿Cuándo más podría ser? Que yo como corredor voy a bueno, decirle a las partes que les conviene hacer esta promesa de compra-venta. Porque ¿cuándo ustedes harían directamente el contrato de compra-venta o cuándo harían esta promesa de compra-venta? ¿En qué Cuando situación? el comprador y el vendedor estén de acuerdo en los términos de contrato. Ya, pero así en la práctica, ¿cuándo ustedes creen que se Cuando el daría? compra, si es que con crédito hipotecario, cuando el comprador tenga el crédito aprobado. Claro, ¿cierto? Porque hay situaciones que a lo mejor este comprador puede tener el dinero, ¿cierto? O puede tener ya un crédito listo. Entonces, hacemos al tiro la compraventa. No necesitamos hacer promesa de compraventa, pero ¿cuándo vamos a hacer promesa de compraventa? Cuando se tenga que aprobar un crédito hipotecario o cuando una de las partes pueda decir, mire, yo, no sé, en 3 meses más recibo una herencia, ¿cierto? Entonces ahí para darle seguridad a las partes, dice, ya hacemos una promesa de compra-venta, ¿cierto? ¿Cuánto usted tiene para dar de pie? O estipulan que se va a celebrar este contrato en 6 meses más. ¿Ya? Pero si la gente, por ejemplo, en este caso, sus clientes tienen
el dinero para comprar la propiedad, ya hacen al tiro la compraventa solamente. No es necesario que hagan la promesa de compraventa. Pero si no llegaran a tener, ¿cierto?, esta plata al tiro y quieren sacar algún crédito, van a recibir la plata, no sé, una indemnización en un tiempo más, en unos 3 meses más, ahí para asegurar, ¿cierto?, este negocio, ustedes hacen esta promesa de compraventa. Así lo pueden hacer. ¿Ya? Profe, Sí. consulta. Por ejemplo, en un conjunto habitacional en el cual aún no se han entregado. Esto también sirve como promesa de compra y venta hasta que le Sí. salga el crédito hipotecario. O Sí, sea, es como generalmente hacer las la constructoras reserva. la hacen así, sí, generalmente las constructoras hacen esto. Sí, hacen una promesa de compra-venta, la gente deja como un pie, ¿cierto? Y también dejan estipulado, si no les sale este crédito hipotecario, le devuelven ese pie. Claro. ¿Ya? Las constructoras generalmente trabajan así. Ya, pero hay gente que a lo mejor va a tener la plata porque vendió otra casa, ¿cierto? Y tiene la plata para comprar esta casa. ¿Ya? Entonces no es necesario ahí que hagan esta promesa de compraventa porque ya tienen la plata, entonces ¿de qué valdría que hagan una promesa de compraventa? Mejor hacer la compraventa al tiro. ¿Ya? Entonces es importante que la promesa de compraventa siempre va a estar sujeta a algún plazo o alguna condición de cumplir. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la función de esta promesa de compraventa? Existen varios beneficios, ¿cierto?, entre los cuales es garantizar también el precio y las especificaciones de la propiedad, porque como habíamos dicho, ¿cierto?, también es importante estipular el precio en que se va a vender la propiedad para que después una de las partes nos diga, no, ¿sabes qué? Encuentro que es muy caro, o la otra parte diga, no, yo encuentro que te estoy vendiendo muy barato. ¿Ya? Entonces, eso es lo importante, establecer el precio, ¿ya?, y las especificaciones de esta propiedad. ¿Ya? Retirar la propiedad del mercado, como habíamos dicho, asegurar su disponibilidad, ¿cierto? Reservar este bien inmueble, proporcionar un periodo de tiempo para verificar que tanto la propiedad como el vendedor cumplan con todos los requisitos necesarios para garantizar la legalidad de la venta. Brindar al comprador el tiempo necesario para gestionar adecuadamente el crédito hipotecario. Ya, ¿quién debe solicitar esta promesa de compraventa? Tanto el comprador como el vendedor suelen solicitar esta promesa de compraventa, ya que ambas partes obtienen beneficios significativos mediante este acuerdo preliminar. Ya, entonces este va a ser un acuerdo preliminar que van a hacer las partes. En este caso, del comprador le proporciona el tiempo necesario para gestionar el préstamo, verificar la propiedad en las condiciones que estén adecuadas, ¿cierto? Que esté todo en orden. Entonces, por eso, ¿cierto?, es importante saber qué es la promesa de compraventa, qué es la compraventa, porque usted ahí en la práctica van a tener que analizar la situación, ¿cierto? Y van a tener que ver, ya, ¿hacemos promesa de compraventa o hacemos la compraventa al tiro? Ya, porque si la parte tiene para comprar en efectivo al tiro, tiene el dinero, ¿cierto?, para comprar, entonces, ¿para qué le vamos a ofrecer una promesa de compraventa? Se hace la compraventa directa. Claro, hace la compraventa directo. ¿Ya? Yo cuando vendí una propiedad la otra vez que les contaba, este caballero, como le gustaban los negocios, estaba bien ubicada la propiedad, él tenía la plata para comprarla. Entonces no fue necesario hacer la promesa de compraventa, él hizo la compraventa al tiro. Ya, entonces, ¿cuáles documentos se deben proporcionar? Aunque una promesa de compraventa no requiere tantos documentos como la compraventa final, algunos de ellos son esenciales en este proceso preliminar. Entonces, ¿qué documentos nosotros tenemos que tener en esta promesa de compraventa que son diferentes a la compraventa? ¿Cuáles son? Un contrato legal que formaliza la transferencia de propiedad de un inmueble. Ya, Carne de identidad. El La carnet de de- identidad la- del comprador Disculpe, y ¿cuál era del... la pregunta que no escuché?
¿Cuáles son los documentos para la promesa de compra-venta? Porque no es lo mismo la promesa que la compra-venta. Estamos viendo. Carnet de identidad de ambos, del vendedor y el comprador. Ya, Los detalles del inmueble dice aquí también. Yo creo que claro, debe, los detalles ciertos del inmueble. La debe ser un dirección, contrato, las medidas, un si tiene contrato de notaría. estacionamiento, bodega, La, entre otras. El título de la propiedad ubicación, también. la ubicación, superficie, lindero y cualquier característica relevante. Un documento que demuestre la preaprobación del crédito hipotecario en Ya, caso y de ser así. ya, y este contrato de Certificado de promesa dominio de compra-venta, ¿ustedes lo van a realizar en forma consensual o lo van a realizar como? ¿Dónde se va a realizar Notaría. este contrato? En Se tiene la que realizar en la notaría. notaría o un abogado. Generalmente en la notaría, porque igual tiene que pasar por la notaría, ¿ya? Lo puede enviar, ¿cierto?, un abogado, pero sí tiene que ser por la notaría, ¿ya? Porque bueno, están en caso de, como medios de prueba, ¿cierto? Están los instrumentos que son los instrumentos públicos y los instrumentos privados. Entonces, como medio de prueba me va a servir a mí para presentar después. Si no, Y si hay otros algún requisitos, juicio. también disculpe, y los otros requisitos del certificado de dominio, certificado de hipoteca y gravamen, certificado de no expropiación, pago Claro de que, impuestos, claro, Tantos lo que son, pasa es todo eso que, también. plano de la propiedad. claro, dependiendo, porque pueden hacer este estudio de título o si después eso se puede ver en la celebración del contrato que van a tener que revisar ustedes. Ya cuando hagan el contrato de compra-venta, cuando hagan la celebración de este contrato de compra-venta. ¿Ya? Ya, entonces los aspectos esenciales en esta promesa de compra-venta es fundamental conocer los elementos que deben estar presentes en una promesa de compra-venta para garantizar que esté todo correctamente establecido, ¿cierto? Que no haya sorpresas desagradables para la transacción final. Ya, entonces, ¿qué es importante saber? Los montos acordados, ¿cierto? Para la propiedad, porque es importante, muy importante el monto acordado, ya, porque esta promesa a lo mejor no la vamos a celebrar en un mes más, va a ser en 3 meses más, son 6 meses más, entonces puede cambiar esta situación de alguna de las partes, tanto del comprador como del vendedor, ya, entonces es importante dejar estipulado en esta promesa de compra-venta, ¿cierto?, el monto de esta propiedad que se acordó, ¿cierto?, y el Y el método de método. pago, claro, ¿ya? Y la fecha que se va a realizar la celebración del contrato, ¿ya? Porque puede que usted haga la promesa de compra-venta y si no estipulan el monto, ¿ya? Y después una de las partes dice, no, ¿sabe qué? Usted, dígale a la persona que me quiere comprar, señorita corredora, dígale a la persona que me quiere comprar que no, que ahora me di cuenta, me aconsejaron, entonces estoy vendiendo muy barato, quiero vender más caro. Entonces, pues, ¿qué le van a decir usted a su cliente? Sí, eso tiene que quedar estipulado en el contrato de Claro, compra-venta. en la promesa de La promesa. compra-venta. Sí. Sí, porque acuérdense que hacemos la promesa, ¿cierto? Y después vamos a hacer la Esa es la celebración del compraventa, contrato sí. de compra-venta. Entonces, como las situaciones pueden cambiar, ¿cierto? Ya, pues que las partes ese día ya hayan acordado, ¿cierto? Ah, ya, sí, este es el monto de la propiedad, sí, ya, listo, bien. Pero si no dejan estipulado este monto, como les decía yo, después le pueden decir, no, mira, ¿sabes qué? Está vendiendo muy barato. Y dejaron estipulado el monto, no, no dejamos estipulado el monto. Ah, entonces no, dile que le vaya a vender más caro, como la persona está interesada y va a hacer un negocio, entonces sí o sí te va a querer comprar, ¿ya? Entonces eso es importante dejar acordado el monto de esta propiedad, la fecha que se estima para la entrega de esta propiedad. En el caso de la adquisición a través de la inmobiliaria, es esencial incluir una póliza de seguro que asegure que el comprador no perderá su dinero aportado en el pie, ya que eso también lo hablamos, ¿cierto?, en el caso de la constructora, que hacen promesa de compra-venta y que estas personas dan un pie,
¿cierto? Porque puede pasar que la constructora pueden comprar, no sé, ustedes saben que las constructoras a veces pueden comprar en blanco, pueden comprar en verde, ¿cierto? Y a lo mejor estos edificios o estas casas no van a estar terminadas al tiro, van a estar terminadas en 1 año, en 2 años, en 3 años. ¿Ya? ¿Y qué pasa ahí? La situación puede cambiar. Esa situación puede cambiar por alguna de las partes, ¿cierto? Entonces, importante incluir esta póliza de seguro para asegurar que ese comprador no va a perder ese dinero que dio de pie. ¿Ya? Entonces, ustedes cuando pueden que, como les decía yo, pueden trabajar con bienes inmuebles usados, bienes inmuebles nuevos, ¿cierto? O dependiendo con qué quieran trabajar. Si con terreno, con lotes, ya y ustedes van a tener que ver en qué área se van a especializar, ¿ya? Si la compra se realiza mediante un crédito, dígame. Una consulta, por ejemplo, en el caso de que nosotros trabajáramos en una empresa constructora y nos ponen, no sé, pone el departamento piloto para ofrecer, por la comisión que se gana la corredora, el 2% por cada departamento o casa vendida. Lo que pasa es que dependiendo el contrato que ustedes van a tener con esa constructora, porque acuérdense que ese es como una base, pero igual las partes pueden acordar otro porcentaje, ¿ya? Claro, Porque puede porque, a lo mejor... disculpe, ¿Mm? no diga nomás, yo después puedo acotar lo que iba a decir. Claro, es que es un acuerdo de las partes, ¿ya? Por ejemplo, se puede decir ya, se le paga un 2%, ¿cierto? Paga el comprador y el otro 2% lo va a pagar el vendedor, ¿ya? Un ejemplo, ¿ya? Pero hay veces que las constructoras, como son muchos estos departamentos que van a vender, ¿ya? Y a lo mejor se van a vender de forma rápida, no sé, de la ubicación, o hay algunos que vienen con algunos subsidios, ¿ya? Entonces, dependiendo de eso, ellos igual van a negociar este porcentaje, ¿ya? Lo más Eso quería probable, decir yo. Sí, lo más probable. no, Entonces, no como van a es pagar el venta 2%. rápida, claro, como es venta rápida, puede que les digan que no van a trabajar con ese porcentaje, pueden trabajar con otro porcentaje, porque es una venta más Claro, rápida. claro, porque viéndolo desde el punto de vista como venta en sí, como ellos son los dueños y ellos están dándonos el lugar para que nosotros atendamos las compras, ¿cierto? De las personas que estén interesadas en adquirir, ya por ejemplo, departamentos, o sea, no es negociable para ellos que nos paguen el 2%, po. No le rinde a ellos como empresa. Entonces, obviamente, capaz que no paguen, no el 2%, pues nos paguen por departamento, no sé, pues el, el 7%. El O 0,6%. sea, perdón, el 0,7%. Claro, entonces ahí ustedes tienen que ver, bueno, cuando Y quieran más dependiendo si es experiencia, rápido, si dónde es les contado, va a claro. convenir, ¿cierto? ¿Dónde les va a convenir trabajar? ¿Ya? Sí, pero igual conviene porque igual es masa, pues, o Claro, sea, hay es más veces sí, cantidad, o sea, claro, una ahí a cosa lo por mejor le otra. pueden ofrecer un menor porcentaje, pero va a ser más rápida la venta, entonces igual van a ganar plata. Claro, y no va a ser un ¿Ya? solo inmueble, van a ser varios, pues. Claro. Sí. Aparte que ahí estás sentada, llega la gente. Tú no tienes que salir a ofrecer el tema de corretaje. Ahí llega la gente a comprar. Tú Claro. estás en una oficina sentada, mayormente. Claro, entonces ahí Ese era, ustedes tienen que ver a qué se van a dedicar. Tienen muebles usados, nuevos, pueden también dedicarse es una buena posibilidad, y también es buena posibilidad. sí. Me tinca. Sí, a mí Lo ideal también. es que, claro, lo ideal es que estén como corredora una o dos corredoras nomás para esa inmobiliaria. ¿Ya? Entonces ahí ustedes se ponen de acuerdo con sus compañeros de trabajo, pero que no haya más vendedores. Claro, Ya. Aparte que también tienen que ver el tema si van a estar con un contrato, ¿cierto?, de trabajo, ¿ya? Porque si
tienen que estar, por ejemplo, no sé, 6 horas al día, ya en esta inmobiliaria, van a tener que hacerle un contrato de trabajo más el porcentaje por estas ventas que realicen. Exactamente. Mm. Sí, porque van a estar bajo la subordinación y dependencia de esta empresa. Van a tener que cumplir horarios, ¿ya? Entonces, de acuerdo a esas características, tendrían que realizarle un contrato. No podrían trabajar así, ¿ya? Sí. Ya. Ya, entonces, si la compra-venta se realiza mediante un crédito, se debe especificar que la firma definitiva de la compra-venta se llevará a cabo una vez que el crédito haya sido aprobado. ¿Ya? También habíamos dicho, ¿cierto?, que esté bajo una condición, ¿ya? Cuando se apruebe este crédito. Establecer posibles multas o sanciones en el caso de incumplimiento de los términos establecidos en esta promesa de compra-venta. Que también nosotros vimos, ¿cierto?, que era importante, ¿cierto?, cuando hay multas o sanciones de este incumplimiento, ¿cierto?, por alguna de estas partes, ya de los términos que establecieron en este contrato, en esta promesa de compra-venta. ¿Ya? ¿Tiene un plazo esta promesa de compra-venta? También lo habíamos visto, Sí, sí ¿cierto? tiene. Sí. Para que Para la que sea promesa de válida, tiene que tener un plazo de... Sí, porque si no, no sería como, imagínense, pues, o sea, ¿cuándo me van a entregar la propiedad? Si no ponemos un Claro. plazo, una condición. ¿Ya? Entonces sí, para que la promesa de compra-venta se considere válida, es necesario especificar un plazo o duración determinada. De esta manera, ambas partes conocen el periodo en el cual pueden anticipar o exigir la firma de este contrato. ¿Ya? La compra-venta Puede, comúnmente el plazo establecido son 90 días. ¿Ya? Cuando hay puede unos ser de plazos 3 a 6 meses. claro, pero ese es cuando hay un plazo, porque acuérdense que no es lo mismo cuando hay una condición, es diferente cuando hay un plazo que cuando hay una condición. Cuando hay un plazo se establece, por ejemplo, ya que dentro de 90 días se va a realizar este contrato de compra-venta, pero la condición sería cuando se apruebe este crédito hipotecario, ¿ya? Entonces ahí también tienen que saber que es diferente un plazo que una condición. Ya, entonces, en resumen, para comprar un departamento en Chile, la promesa de compra-venta puede ser algo de mucha utilidad. Este documento proporciona, como habíamos dicho, cierta seguridad jurídica, formaliza el compromiso entre las partes y establece condiciones para la compra-venta de una propiedad. ¿Ya? Entonces, es muy importante, ¿cierto?, este tema de la promesa de compra-venta, que ustedes tienen que manejarlo bien, sí o sí. ¿Ya? Que la compra-venta, o sea, la promesa de compra-venta, ¿cierto?, es un contrato. Van a haber estipulaciones, que estas estipulaciones van a estar bajo un plazo o una condición, ¿ya? También en el caso de que haya algún perjuicio, ¿cierto?, de cumplir con multas, ¿ya? O con los perjuicios que causaron, ¿cierto? Y comúnmente, si está bajo un plazo, este plazo son 90 días, ¿ya? Pero las partes también pueden establecer otro plazo, ¿ya? Ya, nos vamos a ir a un break hasta las 8:30 y ahí nos conectamos nuevamente. Ya, para que se tomen un café o algún tecito. Se me va a descargar el celular. Vamos.
Ya. Seguimos entonces. Ya está. Este formato de promesa de compra-venta lo vimos. Seguiríamos entonces con la compra-venta. Que hasta la compra-venta ustedes van a tener la prueba. ¿Ya? Y entonces el contrato de compra-venta, que es la compra-venta, ¿cierto? Está definida en el artículo 1793 del Código Civil. ¿Ya? Entonces ustedes igual pueden bajar el código porque hay varias cosas que después la pueden buscar en el código. Ya en el Código Civil lo pueden bajar. Indica que la compraventa es un contrato en que una de las partes se obliga a dar una cosa y la otra a pagar en dinero. Aquella que dice vender y esta comprar, el dinero que el comprador da por la cosa vendida se llama precio. ¿Ya? Entonces esta es la definición del contrato de compraventa, ¿cierto? Que sale en el Código Civil en el artículo 1793. Ya habíamos dicho, ¿cierto?, que si esta persona tiene que ser dueño para realizar esta compraventa, ¿ya? Entonces, es importante, ¿cierto?, que sea dueño porque nadie puede transferir más derechos de los que tiene, ¿ya? Entonces, para transferir, ¿cierto?, esta propiedad, tiene que ser dueño, ¿ya? Y que yo les dije que habían diferentes tipos de títulos también, ¿ya? Está el título traslaticio de dominio, que por su naturaleza sirve para transferir el dominio, que aquí sería en el caso, un ejemplo es la compraventa, ¿ya? Y en el caso del arriendo, ese es un título de mera tenencia, ¿por qué? Porque se reconoce el dominio ajeno, ¿ya? ¿Cómo se celebra esta compraventa? La regla general es que el contrato de compraventa quede perfecto por el consentimiento de las partes. Sin embargo, ¿cierto? Aquí habla de la compraventa como en general, ¿ya? Pero dice que se perfecciona con el consentimiento de las partes, ¿ya? ¿Y cómo se forma este consentimiento, ¿cierto? Nosotros habíamos visto que se formaba con la oferta y la aceptación, ¿ya? Entonces dice que este contrato se perfecciona ya con el consentimiento de las partes, ya, pero esto hablando en general, en forma general, ya, pero nosotros sabemos que la compra-venta, ¿cierto?, de bienes inmuebles, que esta compra-venta, ¿cierto?, tiene que ser solemne, o sea, que se tiene que realizar por escritura pública y además hacer la transferencia es necesario que se practique esta inscripción conservatoria, ¿ya? Entonces, en el artículo 684 y 686 salen nombrados artículos, ¿cierto? En el artículo 684, cómo se hace la inscripción de los bienes inmuebles, ¿ya? Ustedes ahí también pueden revisar en el Código Civil. En el 686, en el artículo 686 sale cómo se tiene que hacer esta inscripción de la compra-venta de un bien inmueble. Entonces, ¿quiénes son incapaces para comprar o vender un inmueble? Conforme a las reglas de capacidad, no puede celebrar un contrato de compra-venta, un demente, un impúber y sordos, mudos que no puedan darse a entender claramente, ¿ya? Y en este caso, ¿qué está hablando acá? ¿Quiénes son estos? Los dementes, los impúberes y los sordos, sordos, mudos que no se pueden dar a entender, ¿son los incapaces absolutos o los incapaces relativos? Incapaces absolutos. Absoluto. Incapaces absolutos, ¿cierto? Además, son los Sí. incapaces del interdictos por disipación y los menores adultos, ya que esos serían los incapaces relativos, así como también quienes estén sujetos a prohibiciones especiales. En este sentido, hay prohibiciones o incapacidades especiales para comprar y vender, solo para comprar, así como también vender, ya que ahí hay una incapacidad especial. Ya, por ejemplo, en el caso de el tutor con su pupilo, ya hay algunas especificaciones que no pueden comprar o vender, ¿ya? Caso del notario también.
Documentos que debemos analizar para gestionar este contrato de compraventa. ¿Ya? Copia de inscripción, ¿cierto?, de la propiedad, ya que se va a solicitar en el conservador de bienes raíces, dominio vigente, que nosotros a través del dominio vigente vamos a ver quién es el dueño actual de la propiedad, certificado de hipotecas y gravámenes, ¿cierto? Certificado donde no existan litigios pendientes, certificado donde señale el rol de avalúo fiscal, la superficie de este bien raíz emitido por el Servicio de Puestos Internos. Individualizar a la parte compradora y vendedora, señalar el nombre completo, el RUT, nacionalidad, estado civil, profesión, oficio y domicilio. Certificado que no den cuenta que las partes son deudores de pensiones de alimentos. ¿Ya? Eso también es importante. Entonces, todo esto ustedes van a tener que aprendérselo bien, ¿cierto? Todos estos documentos, en el caso que les salga algún negocio de alguna compra-venta, ¿cierto?, de un bien inmueble, van a tener que analizar, van a tener que tener una carpeta con todos estos antecedentes, ¿cierto?, de la propiedad, del bien raíz. ¿Ya? Entonces ustedes ya saben para qué es cada uno de ellos, ¿ya?, de lo que hemos visto en clase. Considerar al momento de realizar un contrato de compra-venta de un inmueble, debemos analizar los antecedentes de la propiedad que deseamos vender, teniendo en consideración los antecedentes señalados anteriormente, ¿cierto?, que nos van a permitir saber si esta persona es dueño, ¿cierto?, conocer si tiene hipoteca, si tiene gravámenes, también individualizar la propiedad, la ubicación, deslinde, si fue adquirido por el rol de avalúo fiscal, ¿ya? Inscripciones de las propiedades que nos van a permitir conocer la historia de este bien raíz. Habitualmente este documento es solicitado por los bancos o compradores para realizar estudios de título. ¿Ya? Entonces nosotros sabemos que a la hora de que alguna persona quiera comprar una propiedad, si van a trabajar con esto, van a tener que analizar todos estos aspectos. Ya van a tener que tener su carpeta, ¿cierto?, con este cliente, con toda esta información, que es muy importante. Hay veces que se piden también, cuando en caso de lote, certificados de deslinde, ¿ya? Y después tenemos el tema de las posesiones efectivas. El documento de posesión efectiva corresponde a una resolución judicial o administrativa emitida por el tribunal civil o el servicio de registro civil e identificación respectivo, ¿ya? Entonces, está en el caso, por ejemplo, cuando es una sucesión testada o una sucesión intestada, ¿ya? Porque, por ejemplo, en el caso de realizar la posesión efectiva, sea intestada, lo hacen a través del registro civil, ¿ya? Pero si no, se va a tener que hacer por el tribunal civil, en caso de que haya algún testamento. Y también ese día le hablé, ¿cierto?, de la que era importante saber este orden sucesorio que había, ¿ya? Hay un orden sucesorio, ¿cierto?, que en el primer orden están los hijos personalmente o representados, el cónyuge sobreviviente o el cónyuge civil. Ese está en el primer orden en el caso de los herederos, ¿ya? Después, si no están, ¿cierto?, sigue, por ejemplo, en el caso de que no hayan hijos, ¿ya? Nosotros que en el primer orden están los hijos, personalmente representados, el cónyuge sobreviviente o el cónyuge civil, en este primer orden. Después, si no están los hijos, se baja a este segundo orden, que ahí va a estar el cónyuge sobreviviente o cónyuge civil, ¿cierto? Y en este caso estarían los ascendientes, ¿ya? Si no está el cónyuge civil, ¿cierto?, o cónyuge sobreviviente, si no hay ascendientes, después vienen los hermanos, ¿ya? Después, si no están los hermanos, otros colaterales. Si no están estos otros colaterales, en el último orden está el fisco, ¿ya? Que también nosotros hablamos en el caso de que una persona, ¿cierto?, deje un testamento, había una parte que era la parte legitimaria, que esa parte sí o sí es de estas personas que por ley, ¿cierto?, les corresponde, ¿ya? Tenemos un 100%, ¿cierto?, de esta herencia,
o sea, de este testamento, ¿cierto? El 50% le corresponde a los legitimarios y el otro 50% se divide en 25-25, que son las cuartas de mejora y la cuarta de libre disposición. Y en la cuarta de mejoras, ya nosotros podemos mejorar algunos de estos legitimarios y con la libre disposición, eso se lo pueden dejar este testador a la persona que quiera. ¿A quién va dirigido, cierto? A persona natural o jurídica que posea la calidad de heredero reconocido por un tribunal civil o por un servicio de registro civil de identificación de un causante determinado, respectivo del cual se desea obtener un documento autorizado por el conservador de bienes raíces. Pese a lo anterior, cualquiera persona que solicite la inscripción de la posesión efectiva de manera presencial o en las dependencias del conservador. ¿Qué necesito, cierto, para hacer este trámite? Si la posesión efectiva fue declarada por un tribunal civil, es necesario que se acompañe el expediente completo con la orden para inscribir emitida por el tribunal civil correspondiente. El ingreso solo se puede realizar en forma presencial. Por otro lado, si la posesión efectiva fue emitida por el registro civil, identificación, se debe acompañar la resolución administrativa. Esta no puede tener más de 60 días después de su emisión. Ya entonces está un certificado de impuesto de la herencia que es emitido por el Servicio de Puesto Interno, que en el caso, dependiendo, ¿cierto?, de los bienes inmuebles, el valor de estos bienes inmuebles, se tiene que pagar un impuesto, a veces sale exento, propiedades, y no se tiene que pagar este impuesto. Certificado también de avalúo fiscal por cada inmueble declarado en el inventario de los bienes, certificado emitido por la Tesorería General de la República, ¿cierto?, que acredite que no hay deudas de impuesto territorial pendiente. O sea, el pago de contribuciones. Es el impuesto territorial. Cuando le hablan de impuesto territorial se refiere al pago de las contribuciones. ¿Ya? Entonces, dependiendo, ¿cierto?, el valor de la propiedad donde se encuentra ubicada, se pagan contribuciones. ¿Ya? Hay excepciones también para el pago de contribuciones y el certificado de matrimonio de acuerdo de unión civil cuando el causante haya fallecido, casado o que haya sido conviviente civil. Entonces se tiene que dirigir a las dependencias del conservador de bienes raíces con todos los antecedentes relacionados con la posesión efectiva que desea inscribir. ¿Ya? Ya. Entonces hasta acá llegaría la prueba. Y la próxima semana seguimos con el tema de los canjes de la compraventa. Ya, pero lo importante de lo que vimos ahora, ¿cierto?, es que les quede claro la promesa de compraventa y la compraventa. ¿Ya? Que eso por lo que más van a trabajar ustedes. Profe, ¿de qué página hasta qué página? A ver, ¿dónde vimos? Vimos de la oferta. Déjame buscar. Desde la 10, profesora, Déjeme ver qué página es. de la carta oferta. Sí, de la carta oferta, claro, de la carta oferta hasta donde llegamos ahora. Ya, entonces desde la Exactamente, de la número carta 10 oferta. Sí, de la hasta la carta número oferta, 18. claro. ¿Y nos va a hacer alguna pregunta, por favor? Para repasar, dicen ustedes. Para repasar, sí. Ya. Ya. ¿Quiénes son los intervinientes directos en una operación de corretaje de propiedades relacionados con la carta oferta?